muy cerca de Tulum, ya estamos cerquísima. Son las 9:16 de la mañana y aquí está Alex conmigo porque quiero que vuele el dron donde podamos, porque no se puede en todas partes aquí en Tulum. Ahora queremos grabar un desarrollo de lotes residenciales que ya lo hemos grabado, se llama Caibé. Espero que se pueda hacer 1 de febrero, así que el tiempo ya lo veis, está entre nuboso y despejado. En principio no parece para nada que vaya a llover. La temperatura es bastante buena, no es fría ni calurosa. Y bueno, pues ahora cuando vayamos a llegar a Caibé, que está antes de llegar a lo que es el pueblo de Tulum, un poquito antes, pero muy cerquita, como a medio kilómetro, 1 kilómetro como mucho. Así que yo creo que la situación que tiene es muy buena Caibé, muy buena, porque enseguida llegas tanto a lo que es la ciudad de Tulum como también al cruce con la avenida Cova que te lleva a la zona hotelera, y es de muy fácil acceso. Vamos a grabarlo y vamos a hacerlo. Ahí tenéis un indicador que te pone Caibé, seguimos recto. En un poquito de tiempo lo vamos a ver, un indicador que a la derecha. Os lo voy a grabar en cuanto lleguemos a ese desvío. Estamos llegando a Tulum, ya lo veis allí. Estamos llegando. Ya lo veis cómo está esto. Ya enseguida vamos a tener el desvío. Lo que veis aquí a la izquierda, la letra de Tulum, Mística y tal, por aquí se entra para las ruinas mayas. Y eso significa que estamos a 3 kilómetros de la ciudad aproximadamente. Ahí te dice Avenida Cova a la izquierda, dentro de un poquito. Y por aquí cerca nos vamos a encontrar un desvío que te pone hacia Caibé a la derecha. En cuanto lo veamos, no sé si es que están construyendo la carretera, pero el desvío que había hacia Caibé, que es este, no sale marcado en la carretera. Yo porque ya sabía que era la zona. Vamos a parar y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a entrar. Es que la persona con la que he quedado todavía no me contesta, pero vamos a entrar para que veáis la entrada y ya lo dejo grabado. Y en otro momento pues lo podemos utilizar para el vídeo igualmente. Esta sería la entrada a Caibé, ya lo veis, a un desarrollo espectacular. Me encantó cuando lo grabé la otra vez, con unas amenidades excelentes, muy bien preparado. Tú puedes comprar tu lote de terreno y ahí edificar tu casa, y también pueden haber lotes de terreno para hacer un desarrollo. Quiere decir que tú puedes hacer pues un complejo de departamentos, por ejemplo. Y este es el paseíto que tenemos desde la Federal hasta la entrada en Caibé, que es vigilada. Esa es otra de las plusvalías que tenéis. No es lo mismo comprar un terreno perdido por ahí que tener esta entrada asfaltada, con este lugar así de plantitas cuidadas al medio. Y bueno, pues parece ser que está aquí parado. Una vez que he pasado este control de seguridad que tenéis ahí, ya veis que aquí todavía no está construido, ¿no? Todo esto está parcialmente construido, todavía no está construido. Hemos pasado un control de seguridad, me he tenido que identificar, y aquí ya inicia lo que es el acceso a los posibles parkings más adelante, aparcamientos. Esto es lo que hay en este momento. Luego tendríamos esos accesos allí. Aquí tenéis unos accesos. Está hermoso, ¿no? Y las áreas comunes las tenemos aquí a la izquierda, porque esto se va a hacer en varias fases. Es muy grande el complejo, ¿eh? Yo voy a parar por aquí el carro y nos vamos a bajar un momentito. Un momentito, Alex, porque estoy aquí. Mira, acaba de llegar Ricardo. Qué bueno. Yo preocupado contigo porque no me respondía. ¿Qué te pasaba? No hay mucha señal aquí, Paco, pero aquí estamos, buenos días. Qué bueno. Oye, esto es Caibé. Caibé ya lo grabamos hace como 2 o 3 meses, ya no me acuerdo exactamente qué fecha. Y me parece estupendo el desarrollo. Esto es de lotes residenciales exclusivamente, ¿no?
lotes unifamiliares, macrolotes premium y casas que nosotros mismos construimos para ustedes. Ah, vosotros también les construís casas si lo Así es, necesitan. tenemos 2 prototipos, Paco, muy padres. Vamos a ir a ver uno. Qué bueno. Estas son las áreas comunes primeras que yo vi. ¿Estas son las áreas comunes que se van a tener o va a haber algo más? Es esta casa club Sí. y tenemos un parque multisensorial que vamos a ir a ver también. Entonces, en esta casa club vas a encontrar de todo para estar todo el día aquí. Desde restaurante, spa, gimnasio, salón para eventos, camastros, kids club, en fin, muchas amenidades, Paco. Bueno, ya veo que el tema de la carretera, la entrada de vigilancia, porque la entrada de vigilancia va a ser esa, esta va a ser salida, eso va a ser entrada, ¿es así? Es 3 accesos de entrada y 3 de salida y 2 para servicio de camiones o proveedores. Bueno, pues tenemos que justo a la entrada tenemos la casa club, que le llamas, yo le llamo las áreas comunes, está muy bien. En esta casa club me sorprendió porque de verdad que es inmensa, grande, bien hecha. ¿Me la vas a explicar? Así es, Paco, aquí lo que quisimos hacer fue cuidar la imagen de la cultura maya y mezclarla con la naturaleza y la modernidad. Por eso vas a ver esta casa club con mucho estilo a las pirámides mayas. Sí, eso me sorprendió mucho el día que vine la primera vez. Ya veo que está acristalada porque la otra vez que vine no tenía todavía cristales puestos. Eso le da una sensación mejor de lo que nos vamos a encontrar ahora cuando lo grabemos. Ya estoy viendo que estáis cuidando el tema de la vegetación, porque todo esto luego queda impresionante, lo trabajáis muy bien. Todavía no está lo suficientemente adecuado para que digamos wow, pero eso lo vamos a ver ahora. Exactamente, sí, no está terminado la jardinería al 100%, pero constantemente le estamos dando ese toque especial para que tengan una mejor apreciación a la naturaleza. Bueno, aquí donde estamos, ¿esto que se llama recepción? ¿Cómo sería esto? Esta parte va a ser el espacio del spa, esta pirámide. Vamos a tener un spa del lado izquierdo, un spa del lado derecho y esta es parte del mobiliario. Entonces tendríamos esta la parte del spa, ya veis cómo es por arriba el tema. Entonces sería, yo me imagino que el spa parte derecha y parte izquierda, que es porque es hombre y mujeres o... Exactamente. Ok. Aquí ya cuando entramos dentro, ya sí que se ve pues preparado. Mira, esto se iba a hacer en varias fases, ¿no? Caibé, se va a hacer en la primera fase donde ya las amenidades las dais completas, los primeros lotes ya se han vendido, no se podían hacer macrolotes todavía, que va a ser en la siguiente fase, ¿no es así? Ya todas las fases ya están habilitadas. ¿Sí? Ya desde los lotes unifamiliares, la casa club y los macrolotes y macrolotes premium ya están listos para entrega inmediata. Lo que sí hemos lanzado ahora es la fase número 2 de los lotes unifamiliares. Ok, perfecto. Pues vamos a ver, veo que estamos rodeados de edificios. Hay que identificar cada edificio. Cada edificio tiene su porqué y, por ejemplo, aquí enfrente ya empezamos con las piscinas. Tenemos 2 albercas de muy buen tamaño. Le pusimos un tono de mosaico oscuro, tipo para que cuando le agregábamos el agua pareciera como si estuvieras en un cenote. Por eso es el tono así de la piscina, por el mosaico especial que tiene en el acabado de la piscina. Se refiere a este tipo de mosaico que tenemos aquí. Es color real. El ¿no? color de este agua es porque está parada ahora mismo. Sí, ahora porque no está. Exactamente, Vale, sí. Eso cuando ya esté en funcionamiento Porque todo. yo ya he visto el color de cuando está así, ya en otros desarrollos también tiene. Es precioso el color que le da este tipo de baldosa que tiene. Así es. Me encantó. ¿Qué sensación tienes cuando ves esto, Alex? Que estás aquí en medio. No sé, me siento. ¿Diferente, a que sí? relajado. Sí, diferente. Tu Illuminati casi se podría No, decir. tampoco. Es que lo que buscan aquí las personas que vienen a invertir en Tulum, buscan naturaleza, eso es lo primero, la sensación del ruido de los árboles. Me siento tranquilo ahora. Tranquilo, ¿no? Eso también lo buscan. Buscan una diferencia de vida que no se les da donde ellos están. Y aquí lo que buscáis vosotros es que dentro de lo que son las amenidades comunes que tenemos en todas partes, sientan una diferencia. Exactamente, esta es una casa club única en todo México, no hay nada similar y hemos pensado muy bien en que los que inviertan pues estén felices y contentos aquí en esta casa club todo el día. Bueno, pues vamos a ver este primer edificio que tenemos aquí a la izquierda, porque el que hemos entrado, que es lo del spa, este de aquí de la izquierda, ¿qué sería? Pero aquí es spa. Este es el spa, este de aquí es el spa, ¿Y entonces? toda esta estructura. Estos son los lockers
Ah, estos son los lockers donde la gente se cambia, y este sería el spa. Este es el spa de ese lado. Ah, ok. Entonces, aquellos son los vestuarios, se puede decir, de hombres y mujeres. Exactamente. Oye, pues vaya edificio que habéis hecho para solamente cambiarse, ¿eh? Exacto, sí. Y este es el spa que lo tenemos ahí. La entrada principal, que no la hemos identificado bien, sería por allí. Sí, sería por donde entramos, exactamente. Bueno, entonces aquí tenéis el spa. Hay una persona que te hace la recepción. Y no sé si vamos a poderlo abrir. Por ahora no está abierto. No está abierto, pero sí que se puede identificar más o menos cómo va a ser. Bueno, aquí tenemos otro edificio. ¿Qué sería ese edificio que tenemos? Este del lado izquierdo es el espacio para hacer yoga. Ajá. Okay, todo este cubículo es para hacer yoga y justo enfrente tenemos el espacio para el gimnasio. Ok. Entonces tenemos yoga y gimnasio. Gimnasio a la derecha y yoga aquí a la izquierda, que sería este espacio que tenemos ahí. Así es, ya estamos colocando el mobiliario del gimnasio para que empiece a tener vida toda esta ¿En cuánto tiempo se espera que se entregue ya a las personas que han comprado o vayan a comprar? Estamos estimando un periodo de 2 meses aproximadamente. 2 meses, qué bueno. Pues sí, ya se había adelantado. El espacio de yoga, ya sabéis, es un poquito más tranquilo, más relajado, sin nada de material prácticamente. Y el tema del gimnasio, ya lo veis, buena maquinaria, es amplio. A mí me gusta mucho cómo lo habéis hecho. La maquinaria me ha sorprendido para bien. Se le ve de muy buena calidad esta maquinaria. Así es. Y algo muy importante, Paco, todos los edificios van a estar climatizados. Todos los edificios climatizados, qué bueno. Sí, porque me he fijado también que tampoco lo tenía. Las cristaleras también están por arriba en lo que forma la pirámide. Anteriormente, cuando vine, estaba sin cristales. Creo que es así. Si veis el vídeo anterior, así lo veis. De todas formas, te quiero mandar un saludo a Álvaro, que esta vez aquí con nosotros, nos diste la primera explicación y aquí estamos con Ricardo, encantados. Si veis este vídeo, acordaros, si estáis interesados en un lugar premium aquí en Tulum, con muy fácil acceso a la zona hotelera, con fácil acceso a la población, no dudéis en contactar con Ricardo, conmigo, diciendo que habéis visto el vídeo en Paco Riviera Maya, porque una de las cualidades que tiene este desarrollo es eso, el dónde está situado, lo grande que es y lo bien y lo fácil que se lo ponéis a que quiera invertir en Tulum. ¿Es así? Exactamente, estamos justo en la entrada de Tulum, a escasos 10 minutos de la playa. 10 minutos de la playa, y del semáforo de la avenida Coba estamos a 2 minutos, se puede decir. Máximo. Porque estamos, como quien dice, a 1 kilómetro. Como yo el cálculo que eché, porque ahora mismo lo estoy haciendo al ojo en cuero, pero luego cuando salgamos de aquí lo vais a ver. Bueno, pues el gimnasio me encantó, precioso. Y el tema de la alberca me transmite como si fuera cenote, que pueden nadar, por decir algo. Exactamente. Y rodeado de naturaleza, pero no solo eso, el que quiera hacer deporte tiene para hacer deporte. Así es, Paco, tenemos aquí enfrente de la piscina, tenemos 3 canchas de pádel para que vengan a hacer deporte desde temprano. 3 canchas de pádel. Así es. No una ni dos, sino 3. 3. Impresionante. Esa es una de ellas, que creía que era de tenis. Esta es otra. Y allí tenéis otra. Antes de irnos, he visto aquí que pone área de snack. Así es, vamos a contar con un espacio para que pues, los que estén en la casa puedan consumir alguna bebida, alguna botana aquí en el snack bar. Y otra cosa, cuando necesitéis comprar comida, estáis muy cerca de uno de los supermercados más antiguos que hay aquí en Tulum, como es el Chedraui. Estáis a escasos 4 minutos. Exactamente, está cerca todo, tenemos cercanía de farmacias, supermercados, en fin. Y luego esto es un lugar seguro, porque más de una vez uno dice, yo compro un terreno pero lo quiero en un lugar seguro. Aquí ya lo habéis visto, yo a la entrada me he tenido que identificar. Habría vigilancia 24 horas, ¿es así? 24/7, todo el año. Estamos muy cerca del aeropuerto de la zona militar. Aquí no podemos volar el dron, pues Alex no tiene permiso. Pero aún así vamos a intentarlo, a ver si le dan permiso, pidiendo autorización. ¿Qué más les podemos decir para que invierta aquí en estos macrolotes, lotes unifamiliares? Algo muy interesante, Paco, es que también tenemos un espacio pensado en los niños. Esto es importante porque quienes vengan a invertir aquí y construyan su casa, este puede ser un punto de reunión para atraer a los niños y jugar en el espacio, en el área de kids, que está de este lado. Ahora vamos a ir. Sí, estoy viendo la sala de juegos y me imagino que el edificio también es para niños. Exactamente.
Mira qué paseo tenemos por aquí en medio de los árboles, de las hojas que se han caído. Esta sería otra cancha de pádel que se la voy a enseñar entrando dentro. Las canchas de pádel que hacéis son impresionantes, me gustan mucho, ¿eh? Ya en Valenia la hemos grabado, también en Palmara la hemos grabado. Y ahora aquí tenéis tres, ni una ni dos, tres. Impresionante, me gusta. Y luego ya, sobre todo, lo que respetáis el tema naturaleza. Otra de las cosas, cuando compras aquí, no puedes hacer el 100% de tu vivienda, de tu terreno, mejor dicho, en vivienda. Sí, hay unas limitantes que el municipio te va manejando como unas restricciones, pero vaya... Tanto en altura como en espacio. Como en altura como en espacio. Lo máximo que se puede construir en tu terreno es de 10 metros y pues bueno, ya dependiendo de tu diseño de casa, pues se puede ir ajustando. Y depende del metraje que tengas del terreno. Porque aquí el terreno más pequeño que podemos comprar, ¿de cuántos metros es? Es desde 240 metros cuadrados. Ese es el más pequeño. Así y si quiero uno más grande, ¿hasta qué? Vaya, tenemos los lotes unifamiliares desde 240 metros hasta... que será unos 700 metros. Ah, está muy bien, ¿eh? Ya de ahí nos brincamos a los macrolotes que vienen a partir de 833 metros y de ahí brincamos a los macrolotes premium que vienen desde 1500 metros. Les quiero recordar que uno de los valores de comprar en un lugar como este tu terreno es todo esto que estáis viendo, lo que te está garantizando una plusvalía año a año, una seguridad. Y que por ese motivo tú cuando digas, es que el terreno ahí me cuesta más caro que en otro lugar, sí, pero ¿qué es lo que te están ofreciendo? Algo que tú no te podrías hacer. Seguridad, facilidad para tener todos los servicios, una buena ubicación. Así es. Puedes tener el agua, la luz y el internet fácilmente, sin ningún problema. Cosa que si compras en otros sitios a veces tienes que tener cuidado con lo que haces. Exactamente. Bueno, pues aquí tenemos lo de los niños. Este es un Kids Club donde van a poder estar aquí, jugar, ver alguna película, caricatura y si no, jugar en la casita de... Interior y exterior. Exterior. Vamos a ver el exterior. Por el interior está vacío totalmente, pero ahí también los niños tienen sus baños y tienen su espacio para jugar fácilmente como lo hemos grabado en otros sitios. Tenéis muy buen gusto, ¿eh? Cuando vosotros hacéis las amenidades. A mí me gusta mucho cómo las preparáis. Son muy atractivas. ¿Qué me querías decir, Alex? No, nada, que te iba a decir que está muy bonito. ¿A que sí? Y ahí tienen hasta una pequeña alberquita. Sí, también estamos pensando en que tengan aquí su pequeño chapoteadero para que mientras juegan... Ahí lo tenéis. Pues fenomenal. Y adecuarlo para que no haya ningún peligro por la zona. Muy buenos paseos y fácil acceso al área común de los adultos, se puede decir. Bien, vamos por este Área de niños, lo tenemos ahí, especificado. Mira qué paseos más bonitos hacen. Y todo esto, a medida que vayan pasando el tiempo, lo vais a ver bien arreglado, con buenas plantas y con animales, se puede decir, como los coatís y cosas así que hay por aquí por la zona, van ¿no? a encontrar por ahí ardillas y animales nativos de la zona. Y pues, la ventaja es que hemos dejado muchas hectáreas conservación para que siempre vean verde por todos lados. Bueno, pues aquí tenemos más edificios. Este de aquí, Paco, es nuestro salón de eventos. Aquí pueden hacer ustedes uso para bodas, fiestas, en fin, todo lo que a ustedes se les ocurra, alguna ceremonia, algún evento, una exposición. Este se va a preparar para que ustedes puedan hacer uso de este edificio. Si se pudiera entrar, qué maravilla, pero no sé si se va a poder entrar. Pero por aquí fuera lo veo fenomenal, ¿eh? Fenomenal. Y me gusta mucho cómo lo preparan. No sé si se puede, creo que no, está cerrado. Pero bueno, vamos a grabar por aquí para que lo vean. Esto va a ser preparado con su aire acondicionado, hasta con alguna televisión, como lo preparáis siempre a lo grande. Y con un espacio exterior para que puedan hacer algo también en la parte exterior, ¿a que sí? Exactamente, así es. Va a quedar fenomenal. Tú imagínate todo este espacio que estáis viendo, pues una boda, una fiesta de 15 años. Tienes una empresa y haces una reunión de empresa o quieres celebrar algo. Ahí lo tienes. Luego tenemos este otro edificio de aquel lado. Parece una recepción. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Este de aquí parece una recepción. Ya, estas pueden ser las oficinas porque tenemos aquí lo que es el tema de... Yo creo que esto puede ser las oficinas, ¿no? Estas son las oficinas de ventas. Qué bueno. Ahí es donde te puedes encontrar más de un día para recepcionar a algún cliente cuando venga por aquí.
Bueno, pues dime, ¿que vas a volarme el dron? Papá. Estamos desde esta parte a esta de aquí, esta es la que entramos al principio, que están los lockers de hombres y de mujeres. Y aquí hay una ducha, ya lo veis, una ducha para antes de meterte en la alberca, puedas disfrutarlo, y para lavarte un poquito la carita. Y bueno, pues aquí te lo pone, vestidores, exactamente, te lo van indicando todo. Este de aquí, Paco, nos faltó mencionar que este va a ser el restaurante. Pues qué bueno, tenemos una sala donde tú puedes venir aquí, tendrás área de wifi, ¿es así? Sí, lo más seguro es que sí. Y entonces aquí puedes venir a trabajar, y si quieres comer, pues comer. Pero también tienes tu área de descanso, sin necesidad que te dé el sol, con tu aire acondicionado, que esa es otra ventaja. Porque estar todo el día al sol tampoco es conveniente, entonces tienes una área de descanso como esta. Y mira, Paco, volteas aquí y tienes la piscina enfrente de ti. Qué mejor imagen. Fíjate tú que cómo vendéis vosotros de bien, porque cuando tú vienes a ver unas amenidades como estas, con esta amplitud, esta forma de construir, lo que te estáis ofreciendo a que compre un lote, ya tenéis hecho más del 70% de la venta. Sí, así es. Y normalmente en nuestros proyectos primero arrancamos con las Casa Club para que los inversionistas vean que estamos trabajando en esto, y posteriormente la comercialización. Eso es bien importante. Me comentaste en la entrada, cuando estamos allí fuera, que aparte de lo que estamos viendo aquí, hay un área sensorial. Así es. Ese área sensorial es porque aquí en Tulum se solicita mucho ese tema. Sí, es un espacio destinado para que los visitantes o los propietarios puedan estar en este parque, disfrutar de la selva, del sonido de la naturaleza y convivir en este espacio multisensorial. Aquí vamos a pasar para allá en un momento más. Vamos a encontrar espacio para yoga, hacer exposiciones, hay un mirador, en fin, algo está muy padre para que vayamos a ver. Pues vamos para allá, pero primero vamos a ver si Alex consigue volar el dron. Creo que no, pero vamos a verlo si lo consigue. Está pidiendo permiso. Voy a parar un poquito de grabar y a ver qué pasa. A ver si tenemos la gran suerte que nos lo levante, que no sea mucha distancia de altura, pero que podéis ver cómo está preparado todo el desarrollo. Si no se graba, no es porque nosotros no queramos, es que estamos en zona muy delicada. Estamos en zona militar y zona del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Tulum, y eso lo restringe mucho el tema de volar un dron. Estamos a 5 metros del área prohibida. Y por eso no te dejan volarlo, ¿no? No hay manera, ni pidiendo permiso. Nos vamos al área sensorial entonces, Ricardo. Ahora vamos a ver el parque multisensorial y vamos a terminar con los lotes y la casa que nosotros construimos para ustedes. Pues qué bueno por ello, qué bueno, me gusta mucho el tema. Y sobre todo lo que quiero es que expliques al que ve el vídeo lo fácil que es que os pongáis en contacto con Ricardo, conmigo, recibir la información que queréis y hacer ese apartado, ese famoso apartado que se hace para que ese lote que tú quieres se te reserve. Y si no sabéis dónde reservar el lote de los que quedan disponibles, Ricardo os va a aconsejar cuáles son los mejores. Así es, ya que se pongan en contacto conmigo, yo les voy a mandar toda la información, planes de financiamiento, la reservación, en fin, todo lo que ustedes necesitan para poder seleccionar el lote de su... Ahora que estamos en el apartado, que es cuando tú reservas uno de los lotes de aquí de terrenos, ¿en cuánto dinero tienen que darte para la reservación? Para cualquier lote es $5,000. $5,000, que significa que no es que tú lo pierdas, en caso que el día de mañana, en el plazo que te dan, creo que de 15 días, ¿no es así? Así es, 15 días. Te lo podrían devolver si no lo quieres. Así es, se puede devolver. Lo único que estás haciendo es para que no se venda y te lo concedan a ti, se reserva ese lote. Así es, y se toma cuenta de cuando se proporciona el Luego enganche. cuando tengan que pagar, ¿cuánto? ¿El 20, el 30? El 15% de enganche. El 15% de enganche, eso estaría metido ahí. Así es, se toma cuenta, esos $5,000 se toman en cuenta con el enganche. Bueno, pues estamos aquí, esta es la área de entrada, las amenidades están ahí, y nosotros ¿dónde nos vamos? Ahora vamos a seguir este camino a la derecha. Este caminito a la derecha, muy bien. Vamos al parque sensorial. Oye, me fijo que hay los árboles más claritos, de color naranja. ¿Cuál es ese que te pica? Bueno, Paco, hay dos árboles que son nativos de aquí de la zona. Uno es el chechen, que es el que te da urticaria, Sí. y la cura es chacá, que es el que te protege de este otro árbol.
Oye, para que no tengan miedo, que estarán señalizados, que no hay ningún problema, que la gente que no identifique lo van a identificar enseguida. Así es, todos, este famoso Chechen tiene una etiqueta donde pues hay que tener cuidado para... Y en los paseos, como estáis viendo ahora, no va a haber cercano uno para que tú tengas un problema. Lo que se tiene que respetar porque es parte de lo que es la vegetación autóctona de la zona. Así es. No podéis quitarlos así y dejarlos sin ellos. Pues qué bueno que haya una cura al lado. Estamos paseando, hemos llegado a esta rotonda desde allí. Y bueno, pues ya sabéis que no es fácil ahora mismo llegar a los accesos de lo que tú quieres si no conoces un poquito el camino. Aquí tenemos el acceso al parque multisensorial, tenemos por acá, no está acabado, pero yo creo que en el plazo de 2 meses sí va a estar acabado y bien, para que puedan disfrutarlo. La entrada es fácil porque la han hecho ancha. Ya veis la sensación que tenemos aquí, sensación de estar en mitad de la naturaleza. Y este es otro área común que vais a disfrutar. Y este área común, aparte de tener área de, digamos, de meditación, también tenéis, que no sé si vamos a poder subir, es pues una torre para observar la jungla. Esto de aquí, Paco, es el inicio del parque multisensorial. Estas son como unas cabañitas destinadas para hacer yoga, para hacer meditación, para estar aquí un buen rato en el día. Y si te fijas, la estructura está excelente, a nosotros nos encanta. Oye, por las noches pueden venir por acá y estar iluminado el camino. Esto va a estar iluminado, se están dejando salidas para tener iluminación a las noches. Oye, qué bonito se ve, ¿eh? Qué buen trabajo habéis hecho aquí. Todo es bambú. Voy poco a poco grabando para que se vean los detalles. El bambú este súper ancho que tenemos aquí. Pero te das cuenta cómo el bambú lo doblan así. Sí. Está buenísimo, está muy bien. Yo cuando llegué la otra vez todavía no estaba empezándose a hacer la forma. Aquí hay un temazcal por lo que veo. No, este es un sanitario. Ah, un sanitario. Yo creía que era un temazcal, que son más bajos, ¿no? Pero digo, bueno. Oye, qué bonito. Aquí nos tenemos que hacer una foto de portada del vídeo, ¿eh? Hay que buscar, búscate el sitio donde quedaría mejor la foto, chaval. Oh, joder. Ese es el que vimos la otra vez. Ese, el que estaba montando. Y este de aquí no lo había visto. Sí, este se terminó. O creo que no lo había visto. Y este de enfrente, Paco, es un espacio. Pero un momento, voy a grabar a Alex. A lo que está ahí metido en el baño. ¿Qué puerta tiene, no? Más bonita. Sí. Bueno, este que me estás diciendo que es un espacio. Ese va a ser un espacio para hacer exposiciones, para hacer actividades dentro de esta estructura que la quisimos diseñar como si fuera un átomo. Entonces, si te fijas, tiene sus acabados. Y también templo de yoga le llaman aquí. Es un templo de yoga, así es. Y aquí al lado estaba la torre esa, que es un mirador, ¿no? Sí, es al final del recorrido. Aquí también tienen otro baño, entonces. Así es. Hay como 3 baños acá. 3 baños. Otro baño ahí. Mira qué maravilla de estructura, qué maravillosa estructura. Cuando le quiten los plásticos va a quedar maravilloso. Y mira cómo tenemos el suelo también. Espectacular, ¿no? Lo que sigue. Y este es el paseo que tenéis de una estructura a la otra. Y estas estructuras aquí donde se ve parecen fáciles de hacer, pero no. Esto tiene un trabajo tremendo, ¿eh? Así es, aquí hemos hecho una sinergia con la empresa Arquitectura Mixta, que ellos se encargaron de darle vida a este parque multisensorial. Es precioso. Y aquí donde se ve que es caña de bambú. ¿De qué está hecho? ¿De cemento? Bueno, pues esta caña de bambú que parece que podría ser frágil a la hora de grandes vientos, yo creo que aguanta muy bien todo, ¿eh? Sí, claro, esto es una estructura que está reforzada. De hecho sí, se ve que está reforzada por hierro, ¿te das cuenta? Mira, Abajo de la ahí está. estructura. Y luego aquí al lado tenemos otra estructura más. Estamos llenos de estructuras. Esta área sensorial es mucho mejor de lo que yo pensaba, no lo había visto así. Y aún queda por acabarse. Sí, nos queda esta estructura que es como si fuera una hoja. Ajá. Ahorita vamos a pasar a verla para que puedas ver cómo
se hace su espiral y queda como una hoja. Qué bonito. Oye, chaval, que no se nos olvide hacernos la foto aquí. Vamos a hacer varias fotos. Una la hacemos aquí. Vamos a hacer. Ya hemos bajado de aquí, de esta parte, que las escaleras están allí. Y pasamos al lado de lo que nos dice Ricardo, que es como una hoja. Yo de todas formas no la he identificado todavía, pero sí que lo veo hermoso. No sé cómo sentís vosotros cuando paseáis con nosotros aquí en la cámara, pero espectacular, ¿no? Lo que sigue, ya lo veis. Estás en plena naturaleza, en mitad de la selva, donde puedes tener tu casa, donde puedes tener tu terrenito, donde puedes tener tu forma de vida o puedes tener tu inversión, porque aquí también se puede rentar el día. Si yo compro una casa, la hago, la puedo rentar sin ningún problema. Así es, tenemos varios métodos de inversión, Paco, que puede ser que construyas tu propia casa y la pongas en renta o la disfrutes. O también nosotros podemos construirte tu casa y la puedes rentar o la puedes disfrutar. Qué bueno. Yo no hay problema en tener un gato, un perro. Nada, es pet friendly. Qué bueno. Pues mira, aquí también estáis haciendo un camino tipo malla, porque así lo hacen los mayas prácticamente por la selva. Así lo vais a dejar los caminos. Y aquí llegaríamos, fijaros lo que estamos viendo, ¿eh? Increíble, ¿no? Es como si fuera el capullo de una planta, ¿no? Que se va a abrir de una flor. Como una flor, es un capullo de una flor, así es. Y eso es un mirador que no sé si podemos subir ahora. Vamos a intentarlo. Yo lo veo muy seguro, lo veo bastante ya. Yo lo veo acabado. Este mirador es la estructura más alta de todo el desarrollo, mide alrededor de 16 metros y si llegamos a la cima vamos a poder ver las pirámides mayas de la zona arqueológica y hasta el mar. Oye, pues merece la pena. Vamos a intentar. Y hay otra estructura más ahí. Oye, me está sorprendiendo tantas estructuras, no me lo esperaba. Ya, esta estructura está pendiente por todavía. Todavía está pendiente de terminarse de construir, pero ya veis que van retirando y van haciendo camino para que llegues a otra zona. Pues Alex ya está investigando cómo subir. Cuando encuentres la subida, que está aquí detrás de la escalera, pero se entra por donde está Alex. Por donde está Alex se entra. ¿Tienes fácil acceso? Solo tienes que hacer así y ya está. Ya veis los caminos, cómo están. Pues la estructura ya está montada, lo único que falta es poner los escalones. Y Ricardo nos recomienda que no subamos por posible accidente que pudiéramos tener. Entonces es una responsabilidad para la empresa que no estaría bien tenerla. Ya veis que lo que es la estructura, lo bonita que está, lo bien montada y la fortaleza que tiene. Aquí el día de mañana, cuando ya esté acabado, dentro de un mes o 2 meses, cuando vengamos a hacer un repaso, a lo mejor ya tiene todo puesto y podemos hacerlo. Este suelo que estáis viendo no va a ser así. No. Va a estar bien puesto. Esto va a ser el camino para poder llegar a las escaleras del mirador. Oye, me había ilusionado con subir, pero hay que reconocer que no está preparado todavía. Y en un mes, cuando volvamos, vais a ver las imágenes desde ahí arriba de lo que nos decía Ricardo. Que podéis ver el mar, que podéis ver las ruinas mayas. Pero qué bueno que sea así. Yo que enseguida que veo algo me animo y adelante. Oye, ¿dónde estaba el otro que estaba sin acabar? Está aquí al lado. No vamos a poder ir porque todavía el camino no está hecho. O está ahí el camino, pero el acceso no es bonito. Pero sí podéis ver otra zona donde podéis estar tranquilos haciendo lo que queráis hacer, meditación, yoga o simplemente hablando con alguna amistad en una zona selvática como esta, con toda la tranquilidad del mundo. Que no todo el mundo, es que esto es importante, Ricardo, resaltarlo, no todo el mundo puede decir yo tengo mi casa, mi terreno en una zona como esta. Esa es la alta plusvalía que estáis ofreciendo. Exactamente, el invertir en un terreno, en un desarrollo como este, les da una plusvalía más alta que tener su lote fuera de este desarrollo. Vosotros, por la experiencia que me habéis contado, fíjate el acierto que tuvisteis, fuisteis uno de los que montaron Aldeazama. Así es. Es la parte más famosa de toda Tulum. El inicio de Tulum en el aspecto residencial, se puede decir así. Así es. Y entonces estáis aquí con KIB haciendo otra cosa parecida, ofreciendo esa seguridad, esa experiencia y sobre todo más naturaleza y mejores amenidades, diría yo. Exactamente, este ya es un proyecto un poco más, ya tiene un camino, una línea que es ya invertir en lotes unifamiliares, cosa que Aldeazama es más para macrolotes. Bueno, pues nos vamos a hacer una foto donde se vea la estructura, desde yo creo que esa posición de ahí. Alex, vamos a hacer una foto ahí por si en un momento determinado la utilizamos como portada del vídeo.
despedimos de esta maravilla porque me encanta este mirador. Es de los miradores más espectaculares que yo he conocido aquí, en esta zona. Sinceramente es un trabajo que tiene su gasto. Es importantísimo saber que toda esta estructura que habéis hecho aquí en el Parque Multisensorial me habéis sorprendido para bien, porque normalmente esto se hace para aparentar. Yo lo he visto en otros desarrollos que dicen tenemos zona de yoga. Sí, pero es una zona de yoga. Te ponen una palapa, te ponen algo parecido, pero no tiene nada que ver con lo que ellos han trabajado. Esto sí que es un área sensorial de verdad, donde tienes de todo un poquito y donde está apartado de cualquier ruido, porque habéis buscado que aquí al lado no se edifique nada. Exactamente, y además estás en medio de la naturaleza, no escuchas ruidos de nada, te aíslas del ruido de la ciudad, y eso es increíble, Paco. Otra de las cosas que les quiero decir es que aunque esto se esté edificando durante un año, año y medio, las áreas comunes como esta o la otra se entregan desde un principio, ¿es así? Así es. Es obligación de ley, casi Sí. se puede decir. Sí. Aquí vamos a subir por esta parte. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú eres de los primeros que ha comprado, te entregan tu terreno, te haces tu casa o te la han hecho tu casa, desde el primer día ya puedes venir aquí y disfrutarlo. Y si lo pones a la renta, las personas que vengan y renten aquí van a disfrutarlo. Por lo tanto, las áreas comunes y tu terreno estarán bien. Aparte, la entrada, la vigilancia ya estará acabado también. Habrá una persona de vigilancia allí, sí o sí. Así es, todo el día, toda la noche, todos los días, todo el año. Y luego el mantenimiento. Oye, hablando del mantenimiento, cuando vemos esto, cuando vemos las albercas, cuando vemos tanta zona pues común, ¿ese mantenimiento va a subir mucho? No, Paco, está alrededor de 11 pesos por metro cuadrado de terreno. 12 pesos viene a ser un poquitín más de medio dólar para el que está fuera de Así aquí. es, exactamente, y por ese módico precio vas a tener acceso a las piscinas, al restaurante, al snack bar, al área de niños, a las canchas de pádel, hacer todas estas actividades al parque multisensorial por esa mínima cantidad. Alex, me quiero hacer una foto aquí con Ricardo, porque esta es otra zona que merece una fotografía. Ya veis la sensación que tengo. Desde la otra punto de perspectiva. Es que Al sol, bien. Papá, ¿no crees que es mejor del otro lado? vamos a hacernos una en esta parte y otra en el otro lado. Así te doy la razón también, ¿vale? Sí. Es que me gusta mucho, me encanta. Lo que estoy viendo ahora, esta sensación que tengo aquí, es precioso. Y sobre todo ese agujerito en medio ahí que le da esa luz. Maravilloso. Bueno, Ricardo, nos despedimos de esta zona que a mí me ha encantado, me ha maravillado. Ale me ha hecho alguna fotito aquí de recuerdo, porque lugares tan espectaculares y tan bien trabajados no conozco muchos, de verdad. Bueno, ahora que salimos para afuera, yo quiero acercarme a donde yo posiblemente me compraría mi terreno. Si soy una persona que desea un terreno para hacer mi casa, pues sería un lote entre 200 y 400 lo que me compraría. Con eso bastaría. Que quiero hacer algo un poco más importante, que soy un constructor, que tengo varios constructores en el canal que quieren comprar un lugar donde hacer pues un edificio para hacer departamentos. Eso también lo pueden hacer, ¿a que sí? Así es, Paco, tenemos esa opción también para quienes, o una de dos, quieran construir su casa para disfrutarla, tenemos terrenos para eso. O también si eres desarrollador y quieres construir departamentos o villas o condotel, aquí también tenemos macrolotes de muy buen tamaño. Bueno, pues estamos aquí en lo que sería una de las rotondas del desarrollo, donde tú vas con tu carro, te acercas y te paras en un terreno que posiblemente sea el tuyo, donde Ricardo te va a recomendar cuáles son los mejores. Vamos a ir por allá. Y aparte de eso, como tú estás fuera y si compras un terreno tienes una dificultad en encontrar un constructor, alguien de quien fiarte, pues ellos también te pueden construir la casa, como antes nos ha comentado Ricardo. Vamos a ver un modelo de esas casas, porque tenéis dos modelos, ¿no? Así es, manejamos dos modelos. Uno es Casa Róbalo, que es una casa que se construye sobre un terreno de 350 metros y de construcción son 150 metros. La siguiente casa es Casa Nativa, que se construye sobre un terreno de 350 metros y de construcción tienes 370 metros de construcción. Una es de 3 recámaras y la otra es de 4 recámaras. Súper casa. Bueno, pues vamos por aquí por los lotes. Voy a parar un momentito. Vamos a ir por esta zona de aquí. Vamos a ir por esta zona donde están los lotes y macro lotes. De este lado izquierdo hacia
Como puedes ver, Paco, aquí en esta display, puedes ver aquí que ese es el acceso hacia los macro lotes premium. Ok. ¿Ok? Estos son lotes para que puedas desarrollar departamentos, villas, condotel, en fin, le saques provecho a este terreno de muy buen tamaño. La zona de ahí, muy bien. Y en la siguiente calle vamos a comenzar con los lotes unifamiliares de la primera etapa. Todo esto que está del lado izquierdo es lotes unifamiliares de la primera etapa. Y ya si les interesa algún lote, Paco o yo les podemos dar las promociones que tenemos para estos lotes unifamiliares. Estaba preguntándote, Alex, hace un momento, oye, si yo me compro un lote, ¿me puedo hacer mi casa como yo quiera? ¿Hay algunas normas? No solamente de metraje, de altura, no solamente de metros desde la orilla hasta luego, hasta atrás, sino también en la forma de la casa, los colores que le quiera poner, cosas así. Sí, dentro de nuestro manual de adecuaciones viene una lista de qué es lo que sí se puede hacer y cuáles son las ideas que tú puedes agregar. Cualquier duda de esas que se ponga en contacto contigo, que se las aclara rápido, ¿no? Yo les apoyo para darles este material. Bueno, aquí vemos ya una calle, todavía no está acabada, porque luego me imagino que el asfalto va a ser parecido a este, o este ya se deja así. Esto ya se deja así, esto es concreto hidráulico. Estas son las avenidas principales, este es el acabado que se le está dejando a las calles, a las avenidas. Y vamos a ver justo en esta parte que es la primera etapa, Paco, vamos a ver la casa Róbalo, que es así como nosotros la construimos para aquellos clientes que no quieran preocuparse en contratar a algún arquitecto, en ver toda esta parte de la obra. Se despreocupan y nosotros les vamos a poder construir una casa como la que tenemos aquí. La casa Róbalo, ¿esta qué metraje tiene? Esta casa tiene un metraje de 150 metros de construcción sobre un terreno de 350 metros. Y es de 3 recámaras con 3 baños y medio. Esta sería la pequeña. Esta sería la pequeña. Muy bien, pues se ve espectacular, ¿eh? Para ser la pequeña. Yo la veo espectacular, me encanta. Está preciosa. Cuando dice 150 metros parece que vaya a ser pequeñita. Lo que pasa es que habéis dejado la parte de atrás muy extensa para que puedan poner su alberca y puedan poner sus áreas comunes. También me he dado cuenta que tiene bastante buen espacio para el aparcamiento. Exactamente, desde la entrada hasta donde está la casa hay bastantes metros, ya lo veis. Exactamente. El otro modelo amplía la cantidad de metros, es más grande, tiene una habitación más, una recámara. Tiene rooftop, tiene piscina, tiene un sótano, entonces es una casa mucho más grande. Esta casa que estábamos viendo de 150 y tantos metros cuadrados, que ya te dejan todo el terreno, pues no solamente la casa, tienen que dejarte todo el terreno acabado, bien terminado. ¿En qué precio se podría conseguir ahora? En $438,000. Bueno, pues aquí tenéis una casa que aparte ya incluye el terreno. Ya incluye el terreno. Así es. Pues en este caso estamos hablando de casa con terreno propio. Así es. Bueno, pues está bien. Ya veis el lujo que vais a tener aquí por 400 y pico mil dólares. Eso no significa que si tú te la haces por tu cuenta y la pones a tu gusto, te puede salir más económica en otro sitio, decidiendo con quién trabajas. Ellos te dan la facilidad de una buena construcción porque son constructores, ellos trabajan muy bien la construcción, ya lo veis. Y aquí hay una alberca que ha pedido el dueño de aquí, que en este caso todavía no está acabada. Hay un pequeño cuarto que han creado y un espacio común. Queda muchísimo jardín, queda mucho espacio, Paco, por si quieres hacer un asador o colocar un jacuzzi o todo, poner plantas o hacerlo de un deck de madera, quedaría súper bien. Y además tienes aquí un espacio para que puedas poner una puerta de privacidad para que nadie pueda entrar a esta parte de la casa. Se ve espectacular. Y luego la altura, ya la veis, la altura máxima es esa que estáis viendo. Se puede adecuar la casa al gusto del comprador. En este caso ellos trabajan con dos modelos, tú puedes pedirla a otro constructor como la quieres. Así es. Vosotros tenéis este modelo y el otro. Este es Róbalo. Este es Róbalo de 3 recámaras con 3 baños y medio en precio de $438,000 hoy. ¿Y el otro modelo cómo es? El otro es de 4 recámaras, 5 baños y medio, rooftop, piscina ya incluida y está en $765,000. Muy bien, pues esos dos modelos os los voy a poner los renders aquí en esta publicación para que veáis la diferencia de uno al otro. Y si decidís comprar terreno solamente, Ricardo. ¿Queréis comprar terreno y casa? También Ricardo. ¿Queréis comprar el terreno y hacer vuestra casa? También igualmente Ricardo os puede ayudar. Bien. Qué bueno.
Pues Alex, ¿qué te está pareciendo? Súper bueno. A mí KIB me gustó el primer día que vine a verlo y me está gustando a medida que más acabado está. Sobre todo porque hoy le añado el parque sensorial, que la otra vez me gustó, solamente vi una palapa de esas hechas de yoga, la en medio, la que está cerca del mirador, y hoy he visto un gran esfuerzo. Buenos días. Y luego esto para el pasto, porque aquí ir a pasto está espectacular. Aquí estáis haciendo otro modelo igual, ¿no? Es otro modelo, así es otro parecido a este de aquí. Muy parecido. ¿Pero lo construís vosotros, la persona? Este ya fue un cliente que decidió invertir en su terreno y construir su propia casa. Ah, está bien. Pues ya veis que está separado de lote a lote. Así es, Paco, algo bien importante. Todos los servicios ya están a pie de terreno. Luz, agua, internet con Telmex, para que ustedes puedan hacer sus contrataciones cuando ya sea el momento de entrega. Y algo también muy importante, tenemos un plan de financiamiento para los lotes unifamiliares. Es decir, ustedes pueden hacer la reserva, se maneja una reserva de $5,000, damos de enganche el 15% del terreno, luego 12 mensualidades con el 65% y al último el 20% cuando se te entregue el terreno. Y como veis, la calle, al llegar al final tenemos una valla grande, espectacular, donde aquí no puede entrar nada más que las personas que son residentes a través de la entrada. Así es. ¿Ya lo veis? Está espectacular. Pues nada, Ricardo, ¿se nos olvida algo para las personas que ven el vídeo? Sí, Paco, si están interesados en algún prototipo de las casas que nosotros les podemos construir, también tenemos un plan de financiamiento muy atractivo. Entonces, si deciden tener informes, nos pueden contactar a Paco o a mí. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nosotros ya nos vamos a ir, vamos a conocer un poquito Tulum, cómo está. Vais a conocer a la salida de aquí cómo llegamos a la ciudad de Tulum, que está tan cerca, que eso es un mayor valor añadido al vídeo. ¿Por qué? Porque de ahí nos vamos a desplazar a la zona hotelera y vais a ver que en poco espacio estamos en todas partes. Puede ser la ciudad, puede ser el supermercado, puede ser las playas. Aparte de tener tu zona de descanso tan cercana. Ya que nos estamos marchando de aquí, estamos paseando, ya veis las calles que hay. Esto parece una pequeña ciudad, pero qué bueno pasear por aquí. Y qué ancha es la calle. Yo creo que este es de un solo sentido. Es un solo sentido. 2 carriles de un solo sentido, qué bueno. Pues ya nos despedimos de aquí, Ricardo. Paco, es un gusto como siempre. Claro que sí. Alex, Yo voy a grabar lo que acabo de comentar, salgo de aquí para que vean cómo se llega tanto al supermercado, a la avenida Cobá, Tulum. Dale, con todo, Paco, el día de hoy. Gracias por el recorrido. A ti, pues vamos a salir por aquí. Hasta luego, Ricardo. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma,
en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Salimos por esta parte, imaginaros que esto ya está acabado, aquí está tu barra de vigilancia, solamente te dejan, bueno, salir más fácil que entrar. Y salimos por aquí a la derecha. Esto cuando esté todo acabado va a ser maravilloso. Aquí está el tema de las ventas. Y aquí me tiene que dar mi identificación en esta parte, que es provisional. Juega con la roca. Bueno, pues vamos a salir. Ahora nos quitan de aquí, ya me han dado la identificación. Acordaros, esto es provisional, luego aquí no te van a parar, ¿eh? Solamente mientras está la hora ahora. Dios. Bueno, pues vamos a ver el recorrido que hay desde Caibé hasta la entrada al semáforo de la avenida Cobá. Y luego de allí ya lo conocéis todo lo demás, pero también lo grabo para las personas que están lejos, que no conocen la zona. Tulum está de moda, ya lo sabéis, hay espectaculares desarrollos, entre ellos este que acabamos de visitar. Son las 10:40 de la mañana y desde el desarrollo hasta la carretera yo calculo que hay como mucho 1 kilómetro, porque ya estoy viendo la carretera, y desde la carretera al semáforo debe haber otro kilómetro, más o menos. Pero en realidad hay 2 o 3 minutos para llegar a la población. Ahora llego aquí a la carretera, esta es la carretera. Lo que es el acceso a la carretera está muy bien. Es ancho, es fácil de entrar, tiene 2 carriles. Y aquí lo único que tengo que hacer es ceder el paso al carro que viene detrás y ya está. A 700 metros tenemos Cobá, salida a 700 metros. Eso significa que pues ni 1 kilómetro casi, 1 kilómetro hay. Desde allí pasamos el control de policía que hay aquí, que hay un control ahí. Filtro de policía. Me voy a poner a la izquierda porque luego vamos a girar a la izquierda. Si giráramos a la derecha iríamos hacia Cobá. Y a la izquierda Boca Paila, que es la zona hotelera donde vamos a girar. Y la población de Tulum la tenéis ahí delante, justo ahí delante, en el semáforo. Hay unos topes aquí, porque estamos en zona de ciudad, para que la gente no vaya muy rápida y se encontrarán luego en el primer cruce que van a 100 y pico por hora con pequeños sustos. Entonces esto es lo que hace frenar la velocidad de los carros y así la llegada al semáforo es más tranquila. Tengo que ponerle gasolina al carro. Aquí está un poquito más barata que en Playa del Carmen. Un pesito. Ahí donde veis el aquí, ese es el cruce con Cobá, avenida Cobá. Y yo me he puesto aquí a la izquierda porque vamos a girar a la izquierda. Voy a parar. Y en el cruce hay que esperarnos un poco más porque están pasando tortuguitas, ¿eh? Es que hay un control de policía ahí justo en el cruce. Cuando entramos hacia la zona hotelera, hay unos policías ahí que hacen que todo vaya con más moderación. Pero bueno, esto ya es Tulum, es lo que tenéis aquí delante. Y ya veis, 2 minutos y medio hemos tardado en llegar aquí. Es que aquí ya os está anunciando el supermercado, que lo tenéis justo como a medio kilómetro a la izquierda. Ahora cuando giremos está el Chedraui. Y aquí tenéis el super aquí, pues si queréis comprar en el super aquí. Pero yo suelo ir más al Chedraui que al aquí. Así que eso para los que dicen, bueno, y para conseguir la comida, pues lo tenéis muy fácil también. Hemos girado, hemos pasado el pequeño control. Ya veis que está dividido. Todo esto que veis de carreteras así un poco más feas, un poquito más anticuadas, todo eso va a cambiar en los próximos años. Está previsto todo esto, un reasfaltado, mejorar las calles, mejorar el acceso a la zona hotelera. Van a haber varios accesos desde la ciudad hasta la zona hotelera. Uno ya está abierto, que es la avenida Kukulcán, la tienen que mejorar. A este paseo de bicicletas que veis por ahí también ya está hecho.
Luego en la zona hotelera pues está previsto que ya no sea accesible para los carros, va a haber una carretera paralela a la zona hotelera que se va a hacer nueva para que no haya problemas como los que hay hoy en día, de mucho tráfico y estar parados continuamente. Aquí a la izquierda tenéis el Chedraui, ya lo veis. Ahí dentro, ahí está el supermercado, el más importante que hay para comprar comida. Bueno, pues yo aquí creo que voy a despedir, porque si seguimos recto voy a despedir la grabación de Caibé, aunque luego si puedo voy a agregar un poquito el mar o un poquito la zona hotelera. Así que espero que haya gustado Caibé. Ahí lo tenéis a Ricardo para contactar con él o conmigo. Siempre decir que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya, muy importante para saber de dónde sale esa persona, porque los precios son los mismos, los descuentos también, pero nuestro trabajo que se haga recompensado. Si contactéis cualquiera de la empresa, todo nuestro trabajo desaparece. Bueno, hasta luego. Bueno, pues las 4 de la tarde Ale ya tendría que estar en el entreno, chaval. Hemos llegado muy justo de tiempo y allí se va. Yo si puedo grabo un momentito el mar y me voy para casa un momentito a tomar el café, que estoy con sueño, la verdad. Ahí te están pasando el cortador de pasto, ya lo ves, te están dejando el campito, ideal para correr, ¿eh? Claro. No te puedes quejar. No, no me quejo. Bueno, pues ahora que disfrutes y que te creas que eres el mejor, porque un jugador que destaca es el que cree que puede hacer algo importante. Claro. Y la única forma de hacer algo en el fútbol es disfrutar y creérselo un poquito. Claro. Hasta luego. Chao. Quiero. Está bien. Hasta luego. Mira qué bonito. Bueno, voy aquí en la avenida 38, camino de la playa. Un momentito, lo quiero grabar antes de irme a tomar el café a casa. Este es Urban Tower, que lo hemos grabado hace poquito, ya está prácticamente entregándose, y este es el nuevo desarrollo que se va a edificar aquí. Lo vamos a grabar en breve. Bueno, pues nos vamos ahora mismo hacia el mar, hacia la playa. Estoy llegando a la parte más bonita de la avenida 38, que es la bajada de la playa. Este cruce es el que hace el cruce con la quinta avenida. Abro un poquito, como hasta ahora. Y este es el inicio de la bajada a la playa, con esta arboleda, como siempre digo. Preciosa, ¿no? Lo que sigue. Ahora mismo son las 4:10 de la tarde. Y yo creo que todavía se puede ver el color del mar hermoso. Y a partir de esta hora empieza un poquito a no dejarse ver tan bonito, porque el sol ya no está encima del mar, está en un lado. Pero igualmente lo vamos a ver bonito. Desde aquí me parece ver que el mar está movido, no está muy liso. Esto es la vagabunda de la 38. Muy buen lugar para venir a desayunar, comer, pasar un rato. Igual como el restaurante griego, que me encanta también. Estoy mirando dónde dejar el carro. Este es el griego. Lo voy a dejar aquí mismo y voy a pagar el aparcamiento. Bueno, voy a ir un minutito, 2 minutitos, lo suficiente para que veáis cómo está. Ya os decía que estaba movido y así es. Se notan las olas, bandera amarilla. Se puede uno bañar, pero con precaución. Aquí los guardavidas, ahí. Y por estar movido el agua, pues tenemos que no hay casi arena y ha llegado algo de sargazo. Ya veis que sí que ha llegado algo de sargazo, muy poquita cosa, pero sí se ve por el medio del mar. Ahí lo tenéis, en esa parte se acumula un poco, pero en otra zona no hay nada prácticamente, como puede ser por esta.
Pues así está la playa en este momento. Mamitas, por lo que veo, sigue estando cerrada. No veo los camastros fuera. El mar está hermoso. El día se ve bastante despejado porque Cozumel se ve perfectamente. Y la zona esta de Mágica, que tiene su magia, me gusta, la verdad. Le da muy buena... Pues le da una buena vista a lo que tenemos aquí delante. Y hoy la sección de los parques reporteros, de momento creo que no hay, porque nadie ha mandado ningún mensaje. Si nadie manda mensaje, la sección de parques reporteros queda para otro día. Cualquiera de vosotros que esté de vacaciones, que esté aquí en la Riviera Maya, en cualquier lugar, Islas Mujeres, Colbós, aquí en Playa del Carmen, Cancún, donde sea, un cenote, unas ruinas mayas, quiere mandar un poquito de lo que está haciendo, yo se lo publico sin ningún problema. Es una forma más de dar a conocer cómo estamos en otras zonas y también vuestras opiniones de lo que estáis viendo. Pues ya sí, ahora ya me voy. Con un poquito de pena porque tengo ganas de meterme al mar. Pero vengo sin el bañador. Hasta dentro un rato. Espero que haya gustado Caibé en Tulum. Está precioso. Esta mañana hemos llegado ahí tempranito. Y esto es un añadido de ese vídeo. Iba a grabar lo que eran las playas de Tulum, pero no me ha dado tiempo, como ya habéis visto. Así que agregaremos como está ahora mismo la playa aquí en Playa del Carmen. Es que acordaros que Alex tiene su horario de entreno. Y eso me dificulta poder hacer todo lo que me hubiera gustado hacer. Ya veis el atardecer, que ya está empezando. Pues las 6:10 de la tarde, ahí están desesperándome, ya esperándome, cansado del entreno. Ha estado 2 horas y pico entrenando el chavalote. Se nota cansadote, ¿eh? ¿Qué pasa, chaval? Hola. ¿Cómo te ha ido el entreno? ¿Bien? Te noto cansadito de la cara. Estuvo divertido. ¿Sí? Qué bueno. Estoy cansado, pero no estoy cansado, o sea, me siento bien. Me siento con fuerzas. La creatina es algo creado por los dioses. ¿Sí? ¿Te va bien? Sí, me va muy bien. Que le dije a Alex que tomara un poquito de creatina que le iba a ayudar a aguantar más el cansancio. Y me activó bastante. Sí, Sí, no me sentí nada cansado. porque venías en el viaje desde Tulum hasta acá, bien dormidito, bien cansado. Y es que no hacemos nada, lo único que, o sea, me refiero a que nada de activación física, sino es todo de trabajo. Pero cansa estar debajo del sol, estar ahí platicando, hablando sobre temas, ¿verdad? Pues sí, tienes que estar muy activo, aunque parezca que no, sí que cansa bastante, lo nota el cuerpo. Y más ahora que ha vuelto el calor otra vez un poquito, y esta mañana lo hemos notado el calor. Estar debajo del sol cansa. Pero pues bueno, estuvo bien. Sí, aparte nos levantamos a las 7 de la mañana, una hora un poquito más temprana de lo habitual, que para muchos será muy normal, y algunos hasta tarde. Pero aquí hay días que nos levantamos 8:30, 9. Bueno, pues ahora camino de casa. Ya veis el cielo como está de despejadito. Y yo creo que ya lo último que queda es que yo me voy al gimnasio en un ratito. Y voy a aprovechar para ver cómo está la quinta. Y mañana será otro día. Hoy el día en Tulum ha sido, bueno, para nosotros bien, porque hemos hecho nuestro trabajo. Y nos ha faltado solamente ver el mar y la zona hotelera. Pero en breve lo podemos hacer la semana que viene seguramente. Pues aquí al lado del gimnasio ya lo veis. A punto de entrar, pero me voy a dar un paseíto por la quinta. En el gimnasio el ambiente siempre es bueno. Ahí está tocando la música en el Caimán.
Se oye desde aquí. Y yo a gusto, la temperatura buenísima. Ni frío ni calor. Y ya las primeras mesas que se sientan para cenar. Me perdonáis que grabe por aquí la quinta, pero es la habitual. En vez de ir para aquí a la izquierda, que es donde voy siempre, voy a ir para la derecha. Voy a ir a una cuadrita. Qué buena música toca. Voy a ir a una cuadra por aquí, que es menos habitual que vaya yo. Es que me gusta la otra zona mucho. Y esta de aquí, pues no es que no me guste, pero me atrae más la otra zona. La quinta es muy variada, ya lo veis, muy larga. Bueno, pues aquí tenéis el señor Frost. Este es el McCarthy, que lo conocéis mucho. Aquí siempre hay ambiente, pantalla gigante para ver, pues en este caso fútbol. El ambiente en la quinta ya lo veis. Mucha tienda, tour, hotelitos, restaurantes. Farmacias también. Si os preguntáis por qué hay tanta farmacia en la Quinta Avenida, que no es lógico que no. Es porque viene mucho de Estados Unidos y Canadá, sobre todo también de Estados Unidos. Allí comprar los productos que aquí pueden comprar no es posible sin receta médica. Y aparte aquí les cuesta mucho más barato. Entonces se llevan ese producto, se lo llevan allí a Estados Unidos. Ya lo veis. Todo lo que pueden comprar, por eso está anunciado así. Por eso lo ponen en primero, hasta iluminado lo ponen. Si lo podéis leer con la cámara, no me entendéis a qué me refiero. Y como esta, pues hay bastantes. Ahí tenéis otra farmacia, ¿lo veis? Y no es lógico que hayan farmacias porque los alquileres, las rentas aquí en la Quinta Avenida son muy altas. Entonces tiene que ir mucha gente a comprar o llevarse mucho producto. Bueno, pues aquí hemos llegado ya. Hemos llegado a la Avenida Constituyentes, donde tenéis la Quinta Alegría ahí. Pero yo ya voy a dar la vuelta. Aquí muchas veces ponen música en vivo. Y uno de los que más música en vivo pone, y mejor música, que hoy está cerrado, no sé el motivo, es este local que tenemos aquí. Este, la verdad que tiene muy buena música. Solo por hoy estaremos cerrados, pone. Se toma un descansito. Y que el 15 de febrero será su aniversario, así que el 15 de febrero van a tener una fiesta increíble aquí. Bueno, pues qué bueno que así lo cuentan y que lo explican. Otro de los negocios que me quedé sorprendido, que ya lo contaba en otros vídeos, son las tiendas, bueno, los locales de belleza, donde te arreglan uñas, pelo, cualquier cosa, porque aquí es mucho más económico, y en esto, en donde estamos, en la Quinta, es mucho más caro que en otra parte de playa, pero para ellos es mucho más económico que en Estados Unidos. Entonces se supone pues una buena inversión venir y darse un masaje, por ejemplo. O hacerse las uñas, depilación, pelo, como estaba diciendo. Esos son los negocios que más me llaman la atención, porque esto es más normal. Una tienda de recuerdo también es más normal. Es algo que yo no entendía al principio cuando paseaba por la Quinta, no me fijaba en ese detalle.
acordaros que cualquier local de este, pequeño, por ejemplo este local de aquí, este local es capaz de estar pagando de 80.000 pesos al mes. Este local pequeño, imagínate si tiene que hacer ventas. O estos de aquí, de 60.000, 80.000 aproximadamente. Este ya pagaría más porque es mucho más largo y más profundo. Y el precio lo digo así por encima, y no me sorprendería que fuera aún más. Pues ya me voy aquí a Devolve, en mi gimnasio preferido, ya lo sabéis, me encanta. Fíjate dónde está situado. Mamita lo tenemos allá a la derecha. Para mí la situación es ideal para mi día a día. Aparte está muy bien montado, la maquinaria es nueva, elegante, buena clientela, agradable. Para mí lo tiene todo. Es el gimnasio ideal, si te lo puedes pagar está muy bien. Ya empezó el spinning. Las 8 de la tarde. Adiós. Ya terminamos la sesión. Bueno, pues aquí me quedo ya no salgo ni para la quinta, me despido. Gracias por estar ahí, por acompañarme un día más. Y con la finalización del gimnasio me voy para casa. Mañana será otro día.